Bueno, vamos a comenzar con la clase del día de hoy. Señorita Chalapú, ¿qué vimos las clases pasadas, por favor? Estábamos viendo sobre los principios, la última clase, principios no mendelianos, nos explicó sobre la codominancia, que decía que era la combinación de los individuos donde no habían dominantes, tampoco recesivos. Nos explicó también sobre lo del grupo ABO y los factores RH y ya. Bueno, es la codominancia, ¿no? Codominancia. Mucho ojo, por favor. Y también vimos sobre la dominancia incompleta. Bueno, vamos a seguir con otro tema referente a los principios no mendelianos, ¿no? Bueno, aunque esto ya hemos hablado algo, ¿no? Sobre los cromosomas sexuales. Ustedes saben que hay dos tipos de cromosomas, el cromosoma X y el cromosoma Y, ¿sí? Ustedes saben que dentro de todos los cromosomas, de los 23 pares de cromosomas o 46 cromosomas que tiene la especie humana, ¿no es cierto? Los 22 son autosomas, ¿no? Y prácticamente dos de estos son cromosomas sexuales. ¿Sí? Y básicamente el sexo femenino tiene solamente el cromosoma XX, ¿sí? En cambio, el varón tiene el cromosoma XY. Cuando se fusionan en el momento de la fecundación un cromosoma X más otro cromosoma X, da como resultado una niña, ¿no? Una mujercita. En cambio, cuando se une el cromosoma X y el cromosoma Y del padre, forma un varón. ¿Sí? Entonces, viendo esto, nosotros nos podemos dar cuenta que el que da el sexo básicamente es el varón, ¿sí? Porque las mujercitas solamente tienen el cromosoma XX, ¿no? Y las combinaciones de los otros con XY dan los diferentes, tanto para el sexo masculino como para el sexo femenino. ¿Me ayuda con la lectura, Luis? Ok. Determinación del sexo XX o XY. Los cromosomas vienen en pares. Normalmente, cada célula en el cuerpo humano tiene 23 pares de cromosomas, 46 cromosomas en total, proveniente de los progenitores, de los cuales la mitad proviene de la madre y la otra mitad del padre. Dos de los cromosomas, el X y el Y, determinan el sexo y se denominan cromosomas sexuales. Las mujeres tienen dos cromosomas X, los hombres tienen un cromosoma X y uno Y. La madre le aporta un cromosoma X al hijo, mientras que el padre puede contribuir ya sea con un cromosoma X o con un cromosoma Y. Es el cromosoma del padre el que determina el sexo de la futura generación. Ya, muy amable, gracias. Entonces, como ustedes pueden ver, ¿no es cierto? Como les decía, que es el padre, básicamente, es el que da el, o determina básicamente el sexo en las futuras generaciones. Pero ven, en el reino animal, los sistemas más frecuentes tenemos aquí, ¿no es cierto? Como ustedes pueden ver, el XX y el XY, ¿sí? Cuando tiene el cromosoma XX se le llama homogamético, ¿sí? Pero ya cuando tiene los dos tipos de cromosomas XY se les llama heterogaméticos. En los otros sistemas, tanto en otros tipos de animales, tenemos otro tipo de sistema, ¿no? Como ustedes pueden ver, el ZZ, ZW, o como más aquí XXX0, ¿no? Para aves, reptiles, para diferenciarlos en sus diferentes tipos, ¿no es cierto?, de sexo. Pero vean, cada una de estas, ¿cómo les puedo decir? Cada uno de estos cromosomas, ¿sí? Tienen enfermedades que son propias para estos, ¿sí? Unos afectan más a las mujeres, otros afectan más a los varones, ¿sí? Entonces tenemos
enfermedades que son ligadas al sexo o también, como dice en el libro, enfermedades ligadas a los cromosomas sexuales. Señorita Chalapu, ¿me ayuda con la lectura, por favor? Página 82. 87, perdón. Ya. Enfermedades ligadas a los cromosomas sexuales. Si se analiza lo que sucede con los genes del cromosoma X, se nota que algunos de estos no tienen su alelo correspondiente en el cromosoma Y. Si una mujer es heterocigota para una característica ligada a su cromosoma X, esta se manifestará solamente si es dominante. En el caso de los hombres, todos los genes presentes en el cromosoma X se expresarán sin importar que sean dominantes o recesivos. Este individuo con un solo alelo se conoce como hemicigoto. Un ejemplo de enfermedad ligada a un cromosoma sexual es la hemofilia, la cual se produce por la ausencia de un factor de coagulación de la sangre, que es la proteína globulina antihemofílica. Las personas que la padecen deben ser controladas desde pequeñas para evitar que un corte las haga desangrar. Esta enfermedad fue frecuente entre la nobleza europea, debido a su gran endogamia, matrimonios entre parientes o consanguíneos. Una herramienta particularmente útil para visualizar la procedencia de las enfermedades y si se relacionan con cromosomas sexuales es el llamado árbol genealógico, sobre todo en seres humanos. Como resaltan Audesirc, no somos una especie en la que se puede hacer cruces por experimentación. Ya, muy amable. Gracias, está ahí nomás. Entonces, vean, hay diferentes enfermedades, ¿no es cierto?, que se asocian a los cromosomas, ¿sí? Una de estas es la hemofilia, ¿sí? La hemofilia es porque falta un factor de coagulación dentro de lo que se llama la cascada de coagulación, ¿sí? Ahí tenemos diferentes factores que ayudan al proceso de coagulación. Pero como ustedes pueden darse cuenta, no solamente en la lectura, no, esta hemofilia, prácticamente la sangre no coagula, ¿sí? Debido básicamente al factor 8 de la coagulación, ¿sí? Pero vean, ¿qué significa esto? Ustedes saben que el sexo femenino, ¿no es cierto?, tiene los cromosomas XX y el varón tiene los cromosomas XY. En este caso, el factor, ¿sí?, está presente en los cromosomas X, ¿sí? Esta alteración, ¿sí? Entonces, en el varón básicamente se manifiesta la enfermedad, no así en la mujercita, que simplemente es la portadora, ¿no? Vean, ella aporta este factor eh, de la coagulación y simplemente ella manifiesta ciertos síntomas, pero nada más. Pero el varón es el que manifiesta toda esta sintomatología, ¿sí? En el cual la hemofilia presenta, como les digo, los vasos sanguíneos demasiado frágiles, con un simple golpecito se explotan, ¿sí? No pueden hacer ejercicio físico. Bien, ¿sí? Un golpe, ¿sí?, puede provocar una epistasis. Vean, ¿qué es la epistasis? Es el sangrado por la nariz, ¿sí? Muy difícil de controlar, ¿no? Muchas veces toca llevar a los individuos a un centro hospitalario para que le puedan detener esto que es la coagulación, ¿no? Vean, aquí tenemos más o menos un cuadro de referencia, ¿no? Aquí tenemos 3 casos en el cual la madre es la portadora. Sí, el hombre es sano. Entonces, ¿qué se puede dar? Si tenemos 4 descendientes, los 2 van a ser sanos. Uno va a presentar, si es que es de sexo masculino, la enfermedad y la otra va a ser portadora, ¿sí? En el caso del que el hombre sea el portador, vean, aquí también tenemos el 50% van a ser sanos, ¿sí? Y el 50% en este caso van a ser portadores de la enfermedad. En el caso, ¿sí?, de que tanto el varón como la mujer tengan este gen, ¿no es cierto?, en el problema de la hemofilia, ven aquí, 3 casos se van a presentar, ¿sí? Un sano, en un caso, hablemos 1 de 1000, se puede presentar
la mujer que presente la sintomatología, ¿sí? El hombre, el varón va a presentar la sintomatología y la otra persona va a ser portadora, ¿sí? Entonces vean, por eso esta enfermedad y como les decía en la clase anterior, aquí no se producen, ¿no? Este tipo de exámenes prenupciales. ¿Por qué? Porque es para evitar este tipo de alteraciones, ¿sí? Que sus descendientes tengan esta enfermedad. Otra enfermedad, tenemos el daltonismo, ¿sí? Este daltonismo básicamente consiste en la incapacidad de diferenciar algunos colores, ¿sí? Vean, no se puede diferenciar. Esto también prácticamente afecta al sexo masculino. Y la atrofia muscular, ¿no? Es un debilitamiento prácticamente que se produce en los músculos, ¿no? De las personas, especialmente en la musculatura esquelética y cardíaca, ¿sí? La persona no crece de una manera eh, igual, ¿no? Que otras personas. Bien, inclusive puede producirse deformaciones a nivel muscular, ¿sí? Entonces, es muy importante. También, vuelvo y repito, afecta al sexo masculino en mayor porcentaje. Dentro del daltonismo tenemos lo que se llama la ceguera nocturna, la ictiosis, vean, y esto afecta no solamente, como ustedes pueden ver aquí en esta imagen, cuando hablamos del daltonismo, la ceguera nocturna, el daltonismo y la hemofilia, afecta al cromosoma X. En cambio, la ictosis afecta al cromosoma Y. Aquí tenemos otros tipos de enfermedades, ¿no? Vean, las más conocidas, como les decía, vamos a ver, ¿no es cierto? Que ya estamos viendo, son estas ligadas al sexo. También tenemos otros de tipo esporádico, como el síndrome de Down, síndrome de Klinefelter, ¿sí? Fibrosis quísticas, anemia drepanocítica. Vean, todas estas enfermedades son de tipo genético, ¿no? Vean, entonces, muy importante. Vean, como les decía, en otros países sí se hacen los diferentes tipos de exámenes, ¿no? Los exámenes prenupciales. ¿Por qué? Porque en esos países el gobierno, cuando hay este tipo de alteraciones, es el que, como les digo, les auspicia, ¿no? En cambio, aquí no tenemos esta situación. Aquí tenemos unos casos del daltonismo. Ven, cuando son tanto el hombre o la mujer portadoras, ¿no? Entonces pueden darse cuenta ustedes en los gametos dónde podemos encontrar esto. Vean aquí, ¿no? En el cromosoma X. Básicamente, este tipo de alteraciones se tiene a nivel de los cromosomas X, pero en este caso puede afectar tanto a la mujer como al varón. No sé si alguna pregunta, por favor, aquí, hasta aquí. ¿Hasta alguna pregunta, por favor? Entonces, estos tipos de enfermedades son básicamente enfermedades que están afectando según el sexo, ¿no? Según la alteración, pero básicamente, ¿dónde se encuentra este tipo de alteraciones? A nivel del cromosoma X. Señorita, ¿yo me ayuda con la lectura que sigue, por favor? ¿Cuál es la razón por la que la hemofilia se presentó solamente en hombres? La respuesta es que para que una mujer pueda presentar este mal, se necesita que tenga los dos alelos de hemofilia, pues en este caso funcionan como recesivos. En cambio, basta que un hombre haya heredado el alelo de hemofilia de su madre, portadora sana, para que él manifieste la enfermedad, tal como se muestra a continuación. Progenitores, XY, padre sano. XX, madre portadora sana. Gametos XY por XX portador. Cruz. Resultado. El 100% de las hijas serán sanas, pero hay el 50% de probabilidad de que una de ellas sea portadora. Existe la probabilidad de que la mitad de los hijos varones sean sanos y el otro 50% tengan hemofilia por ser hemicigotos. Algo parecido sucede con el daltonismo, una enfermedad que impide que las células de las retinas de los ojos
llamadas conos, perciban el color normalmente. Por ello se confunden algunas tonalidades del rojo, verde y azul. Las personas daltónicas tienen el siguiente genotipo: X, Y o XX. ¿En qué casos podría nacer una mujer daltónica? Para ello sería necesario que el genotipo de los padres tuvieran una de las siguientes posibilidades: progenitores X, Y por XX o XY por XX. Otro ejemplo de genes que se heredan en el cromosoma X es el que proporciona el color de los ojos de la mosca de la fruta. Hasta ahí nomás, muchas gracias. Entonces, como ustedes pueden ver en la lectura, ¿no es cierto? Tenemos esto, ¿no? Que es propio. Básicamente, esta alteración se encuentra en el cromosoma X, ¿sí? Hay ciertos tipos de alteraciones que encontramos en el cromosoma Y, pero básicamente más los encontramos en el cromosoma X, ¿sí? Por eso muchas de estas alteraciones o manifestaciones se producen en los varones, ¿sí? ¿Por qué? Porque aquí el varón, ¿no es cierto? Tenemos los dos cromosomas. Si se le asocia el cromosoma y también existe algún otro tipo de alteración, es el que manifiesta la enfermedad, ¿sí? Entonces vean cuando hablamos de esta enfermedad que es bastante grave, que es la hemofilia, ¿no? Cuando una persona no coagula bien, simplemente puede morir hasta desangrada. Entonces hay que tener esta situación muy bien establecida, ¿no? No sé si tienen alguna pregunta, por favor. ¿No? Bueno, hasta ahí vamos a quedar, señores estudiantes. Que tengan un excelente resto del día. Que les vaya muy bien. Hasta luego.